¿Qué es la teoría de la evolución? Actualmente a los niños en nuestras escuelas, en los institutos de bachillerato y formación profesional y en la universidad, se les enseña que la vida surgió en el mar hace muchos millones de años a partir de una primitiva célula que empezó a cambiar, a evolucionar y a dar lugar a muchos seres vivos, a muchos organismos acuáticos. Estos organismos a su vez fueron cambiando con el tiempo y se transformaron en otros seres más complejos, los peces. Se atrevieron los peces a salir del mar y se transformaron en anfibios, como las ranas y los urodelos, las salamandras. Estas fueron diversificándose y se transformaron en reptiles como los lagartos y las serpientes. Los reptiles se transformaron por un lado en aves y por otro en mamíferos, animales con pelo, que maman, que alimentan a sus crías con leche. Y de los mamíferos, unos de los más parecidos al ser humano, los simios antropomorfos, empezaron a evolucionar y dieron lugar a nombres que nos resultarán muy familiares como los Australopithecus, el Homo erectus, el hombre de Cro-Magnon, el hombre de Neandertal. Y de esos seres, de alguno que se atrevió a pensar, surgió el hombre moderno, el Homo sapiens sapiens. Esto se les enseña a los niños en las escuelas con 10 u 11 años y se les dice además que es la única teoría científica y que no hay otra, que es la única posibilidad. ¿Cómo empezó todo esto? Inicios de la teoría de la evolución. A caballo de los siglos XVIII y XIX vivió en Francia un hombre llamado Cuvier. Hijo de un pastor protestante, llegó a ser reconocido como el más importante científico de su época en aquel país, considerándosele el padre de la anatomía comparada. Creía Cuvier que los animales y las plantas no habían cambiado desde que fueron creados por Dios. A los que compartían estas ideas se les llamaba fijístas, es decir, las especies son inmutables, no cambian, son fijas. Todas las especies de animales y de plantas que hoy encontramos fueron tal y como las vemos creadas por Dios. Esto decían los fijístas en el siglo XIX. Cuvier interpretaba que había habido en la historia grandes cataclismos, y así el diluvio del Génesis podía haber sido uno de esos cataclismos. Después de cada catástrofe, los animales se extinguían y aparecían otros nuevos. Esta era la idea que tenía Cuvier. Hoy día nadie cree lo que él sostenía. No hay nadie que sea fijista. Posteriormente nos encontramos con el evolucionismo. Lo hemos definido ya al principio, de la ameba al hombre, de la evolución de la célula al ser humano más inteligente, y lo podríamos dividir en dos vertientes o tendencias. Por un lado, lo que sería el evolucionismo ateísta o materialista, de los que no creen en Dios, de los que creen que la materia ha sido eterna y en un momento determinado ha empezado a cambiar, a evolucionar. Y aquí muchas veces pensamos que esto comenzó con Charles Darwin o con Lamarck, y no es cierto. En realidad el evolucionismo comienza ya en Grecia. Anaximandro, 500 años antes de Cristo, nos habla de que los primeros animales surgieron en el agua, es decir, tenía ya hipótesis evolucionistas. La filosofía de Heráclito decía que todo cambia, que en el mundo todo fluye y nada es constante. Se produce un devenir continuo y esto, indiscutiblemente, influyó en las concepciones evolucionistas. Algo más tarde aparece en Roma la figura de Tito Lucrecio Caro con su obra De Rerum Natura, esto es, de la naturaleza de las cosas, en la que dice que el ser humano apareció a partir de animales, de brutos, como los simios parecidos a los que hoy podemos observar. Esto se decía casi un siglo antes de Cristo. Dicho de otro modo, la idea de que el hombre desciende del mono
no es una idea nueva surgida en el siglo XIX, sino que la Ilustración y los enciclopedistas e investigadores como Darwin, Lamarck, Buffon y otros, en realidad recogieron estas ideas de la Grecia y Roma clásicas. En el siglo XVII y especialmente en el XVIII, Buffon y los enciclopedistas en Francia empiezan a apuntar que las especies no son fijas, no son inmutables, sino que tienen una cierta variabilidad. Hay un cambio en las mismas. No tienen las ideas todavía demasiado claras de por qué ocurre esto, pero así lo apuntan. Lamarck, nacido en 1744, comienza a decir que el mecanismo de la evolución podía ser la función, el medio ambiente, postulando que la función crea el órgano. Por mucho usar un órgano, éste se adapta a dicha función realizada y empieza a cambiar, y ese cambio se transmite a la descendencia. Ponía el ejemplo de las jirafas, que si al principio tenían el cuello corto, al intentar coger las hojas más tiernas de los árboles se estiraban el cuello. Ese ejercicio de estiramiento se iba transmitiendo de generación en generación. No explica cómo, simplemente lo intuía, y de esa forma el ambiente propiciaba la forma del órgano. Y por eso, según él, las jirafas tenían el cuello tan largo. Hoy sabemos que no tenía razón, pues por mucho usara un órgano, aunque éste se deforme o se forme con arreglo a esa función, no se transmite a la descendencia. Por ejemplo, un culturista que desarrolle mucho sus músculos, cuando tenga hijos, no nacerán como pequeños culturistas, sino que serán bebés normales como todos. Es decir, no se transmite el carácter modificado por el ambiente. Hace mucho tiempo que se hicieron experimentos en laboratorio tomando ratones a los que se amputaba la cola, tanto al macho como a la hembra, y se cruzaban entre sí, y sus crías nacían con cola. Se repetía la operación volviéndose a cruzar y a su vez volvían a nacer con cola. Y así sucesivamente durante muchas generaciones, y siempre nacen con cola. Es decir, las modificaciones funcionales del organismo no se transmiten a la descendencia. El último que sintetiza todas estas ideas transformistas es Charles Darwin. Nace en Inglaterra en 1809 y muere en 1882. Y hace énfasis en que el mecanismo de la evolución es la selección natural. Es la naturaleza la que criba, como si fuese un cedazo, como un filtro, criba las modificaciones que van apareciendo en los cromosomas. Los individuos mejor adaptados son los que sobrevivirán, mientras que los peor adaptados tienden a extinguirse. Esta es, en síntesis, la idea de Darwin. En resumen, la materia es eterna y se transforma al azar, originando por evolución a todos los seres vivos. Este es el fundamento de la evolución ateísta o materialista. Pero hay otra clase de evolución, denominada evolución teísta, aceptada por aquellos que creen en Dios. Y aquí hay que mencionar al sacerdote católico Pierre Teilhard de Chardin, jesuita francés, paleoantropólogo, estudioso de los fósiles humanos. Su filosofía se puede resumir diciendo que es Dios quien crea la primera molécula con capacidad reproductora, el primer ADN que puede duplicarse, la primera célula, para entendernos mejor, y le va a inducir las leyes biológicas de la evolución. De alguna forma, Dios estaría controlando el proceso de la evolución, de manera que esas leyes van a estar operando durante millones de años hasta un momento determinado cuando el mono levanta sus ojos a los cielos y se da cuenta de que es un hombre. Dice Pierre Teilhard de Chardin que en ese preciso instante de la historia Dios le infundió el alma y apareció el ser humano, lo que él llama
la noosfera, la esfera pensante. Es una capa dentro de la biosfera, es decir, que la teoría de la evolución teísta afirma que Dios crea la primera célula e infunde al hombre el alma, con lo cual se le da espiritualidad. Básicamente esta es la teoría que todavía hoy acepta la Iglesia Católica dentro también de las iglesias protestantes. Existen varias tendencias. Y así hay algunos que son creacionistas y otros continúan siendo evolucionistas teístas como Pierre Teilhard de Chardin. Por último, la tercera alternativa es el creacionismo bíblico. Es una corriente del pensamiento que surgió a comienzos de la década de los 60 del pasado siglo XX en Estados Unidos, en torno a un libro titulado El diluvio del Génesis, escrito por Henry Morris. Este hombre, ingeniero hidráulico de profesión, creía que lo que dice la Biblia sobre el diluvio universal no debe ser tomado como un mito, tal y como se afirma con bastante frecuencia, sino que debe considerarse como un hecho histórico y real, e intenta explicar mediante una de sus teorías cómo podía haber sido el mundo antediluviano y las consecuencias de este después del diluvio. En torno a este libro se aglutina un movimiento de científicos y pensadores en Estados Unidos que intentan trabajar a favor de la creación, es decir, que argumentan que Dios ha creado al principio a todos los seres vivos que habitan hoy en la Tierra, pero no como ahora lo vemos, aceptando que hay una evolución que denominan microevolución, una evolución restringida al ámbito de la palabra hebrea baramim, tipo. Dice la Biblia que Dios creó a los animales y a las plantas según su tipo y según su especie. Pero esa palabra tipo y especie ¿significa lo mismo que la especie científica que aceptamos hoy? La respuesta es que no, sino que significa otra cosa. Así, lo que afirman los creacionistas es que Dios creó los tipos básicos de organismos, es decir, los baramim. Por ejemplo, Dios crearía el tipo perro, el tipo caballo, el tipo hombre, y a lo largo del tiempo estos seres han podido evolucionar y formar especies semejantes a ellos, y así el perro habría podido originar el zorro, el coyote, el chacal y todo lo que hoy los zoólogos llaman los cánidos, pero nunca el tipo perro habría podido originar el tipo caballo, porque serían dos tipos morfológicamente distintos, creados separadamente por Dios. Esto es en síntesis lo que postula el creacionismo bíblico. Aquí vemos resumido lo que sería la teoría de la evolución. A partir de una primera célula surgirían, según la evolución, todas las ramas de organismos que existen actualmente. Por un lado las aves, por otro los artrópodos, los insectos, los crustáceos y algunos ya fosilizados como los trilobites. Y por otro lado el grupo de los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y el propio hombre. Habría otros grupos que no se ven a simple vista, microscópicos, por ejemplo los protistas, las algas, los hongos y los protozoos, las moneras como las bacterias y las cianoficias, que posiblemente, según los teóricos de la evolución, derivarían de un antecesor común a la ameba. Este es, en resumen, el esquema que se continúa aceptando hoy por todos los científicos evolucionistas del mundo. Es como un árbol, en el que a partir de un punto se diversifican una serie de ramas. Estos árboles evolutivos son los árboles convencionales que fueron dibujados por Haeckel en el año 1866.
Y así, el de la izquierda representaría los diferentes reinos de seres vivos y el de la derecha el referido al hombre. Siempre la misma idea. A partir de un primitivo ser que generalmente se desconoce, no se han ido encontrando, quiero decir, los fósiles, aparecen una serie de ramas que nos llevan hasta los individuos que existen en la actualidad. Se van explicando aquí los diferentes períodos geológicos en la época en la que van apareciendo sucesivamente. Esto es lo que hasta ahora se acepta por la teoría de la evolución, y aún la inmensa mayoría de los científicos lo siguen haciendo. Es lo que se llama el cono de diversidad creciente. A partir de un punto y en función del tiempo, el desarrollo se va haciendo más complicado, como un árbol. Muchas de estas ramas no llegan a la parte alta del árbol, extinguiéndose con especies que desaparecen. Si en ese árbol hiciésemos un corte, un plano, veríamos las especies que viven en ese momento. Hoy, las especies que viven nos han llegado después de mucho tiempo de evolución, pero todas convergerían en el pasado en un tronco común, en un mismo antepasado. Esto es lo que se acepta mayoritariamente en la actualidad. Así pues, este modelo llamado teoría sintética o teoría gradualista de la evolución viene a decir que la evolución es como una línea inclinada que va ascendiendo y en función del tiempo los organismos van evolucionando, haciéndose cada vez más complicados, más complejos, de manera que la evolución aumenta a medida que transcurre el tiempo. Pero es una evolución gradual, es decir, pequeños cambios, muy pequeños, casi imperceptibles, que se van acumulando en los organismos hasta originar grandes cambios. Este tipo de ideología ha llegado a dibujos como este, la típica representación de la marcha del progreso que vemos en libros de toda clase, en publicaciones de todo tipo. Primero los monos más pequeños como los Ramapithecus, parecidos a un chimpancé, que cada vez se van haciendo más grande, como los Australopithecus, como el Homo erectus, el hombre de Neandertal, y por último el Homo sapiens sapiens. Esto es lo que se creía hasta ahora de la teoría de la evolución. Incluso se postulaba el aumento del tamaño del encéfalo. Por ejemplo, en el año 1915 se hacía una comparación de cerebros, siendo el más pequeño el del chimpancé. Después venía el de un Homo erectus, que era el hombre de Trinil, o un pitecantropino. Después venía el hombre de Piltdown, el hombre de Neandertal y por último el hombre moderno. Hoy día todos los científicos, tanto los evolucionistas como los creacionistas, saben que este esquema es totalmente artificial y además falso. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el cerebro de un chimpancé actual con el cerebro del hombre moderno? ¿El hecho de que los superpongamos demuestra que el hombre moderno ha evolucionado de algo parecido a un chimpancé actual? No. Y esto por varias razones. Primero, si la evolución fuese cierta, los chimpancés serían el producto de una larga evolución y vendrían a ser nuestros primos lejanos, pero no nuestros antecesores. No habría que poner el cerebro de un chimpancé en la línea evolutiva que intenta demostrar que el hombre ha evolucionado de él. En segundo lugar, el segundo error de este esquema es el hombre de Piltdown, que nunca existió. Fue un fraude de la ciencia, el cráneo de un ser humano y la mandíbula de un chimpancé. Alguien intentó engañar a los científicos, algo que todo el mundo reconoce hoy, colocando la mandíbula de un chimpancé, limó los dientes para darle una apariencia más reducida, los barnizó bien y jugó una mala pasada a la comunidad científica de su época.
Y si consultamos los libros actuales de paleontología, se reconoce al hombre de Piltdown como uno de los mayores fraudes de la ciencia. Tercero, por otro lado tenemos que el hombre de Neandertal, señalado aquí como antecesor directo del hombre actual, hoy día todos los científicos evolucionistas están de acuerdo de que no tuvo nada que ver con el hombre moderno. Este tenía el cerebro más grande que nosotros. Su mayor capacidad cerebral es un hecho que no se suele comentar nunca, pero es así. Y además no pudo conducir a la aparición del hombre moderno porque era simultáneo, una raza distinta, y por lo tanto tampoco se puede situar en esta línea de ascendencia. Este tipo de pensamiento ha llevado a que la imaginación de algunas personas se desboque. Por ejemplo, los dibujantes de cómics han utilizado lo que acabamos de ver, la marcha ascendente del hombre, para hacer caricaturas como esta. Pues hay que ser un poco bruto para poder jugar al rugby. Así vemos cómo la cultura popular va asimilando esas ideas de la evolución y a veces las vemos reflejadas en la prensa. También la publicidad se ha dado cuenta de esto. Y en este dibujo vemos cómo la marcha del progreso también se aplica a la evolución de un conocido personaje de videojuego. Es decir, los publicistas van tomando estas ideas que saben que ya están asumidas por las personas para publicitar sus productos. Incluso también los que no piensan en la evolución, los creacionistas, han sido caricaturizados y colocados en un lugar en la escala evolutiva como tales dentro del desarrollo del hombre. Esto a modo de burla en una cierta campaña de desprestigio hacia los que no piensan como los evolucionistas. Y también el movimiento feminista ha utilizado esquemas de la evolución del hombre, como explicar cómo ha evolucionado este y cómo sigue evolucionando la mujer. Siempre igual, siempre el mismo trabajo, por desgracia. En realidad, lo que podemos observar en el mundo es que a partir de una forma hay modelos diferentes, pero muy parecidos. Por ejemplo, tenemos muchas variedades, muchas poblaciones de seres humanos que se diferencian por algunos caracteres. Vemos que hay negros, blancos, personas con la piel de otro color, que resulta algo evidente. Existen no tanto razas, porque los científicos son actualmente reacios a la idea de las razas, pues se está abandonando la idea racista de los típicos grupos y se prefiere hablar de etnias o de poblaciones, pues en definitiva se ha descubierto que las razas humanas no existen. En un artículo aparecido en la prestigiosa revista Nature, se decía que, por ejemplo, un europeo puede ser genéticamente hablando más parecido a un japonés o a un nigeriano que a su vecino del piso de abajo, que es también blanco como él. Porque las diferencias del color de la piel, de la fisonomía de la cara o de la altura son manifestaciones mínimas dentro de los cromosomas, casi insignificantes, ocupando muy poca parte de este. En cambio, otras cuestiones como el tipo de grupo sanguíneo, lo que se llama el factor HLT, que es el que permite los injertos de piel o los trasplantes de órganos, por indicar un par de ejemplos concretos, en estas no existen tantas diferencias dentro de las distintas poblaciones humanas, siendo muy parecidos genéticamente, así que el aspecto del pigmento de la piel, al que se hacía referencia, es una cuestión casi secundaria. Pues bien, lo que observamos es que hay diferentes tipos de seres humanos, diferentes tipos de perros. Podríamos llamarles razas de perros, diferentes tipos de anfibios, especies diferentes de ranas y sapos, de caballos, por ejemplo, de helechos, de rosas.
Y eso es lo que vemos en la naturaleza, y eso es lo que dicen los creacionistas. La variación observada no es macroevolución. No es que una célula a lo largo de millones de años ha venido a transformarse en un hombre. No es un gato que se transforma en perro, y este en caballo, y el último en un hombre, sino que son pequeños cambios, microevolución dentro de los tipos parecidos. Pero, ¿qué diferencia hay entre microevolución y macroevolución? La pregunta es, ¿podemos utilizar estos datos que observamos, estas pequeñas variaciones que comprobamos en la naturaleza, para afirmar que la evolución se ha producido de una célula a un hombre? Esa es la incógnita. Los evolucionistas dicen que sí. Los creacionistas dicen que no. Si contamos, por ejemplo, las variedades de plantas de guisantes que había en el año 1700, se sabe por los estudios históricos de agricultura que existían X. En 1960, 260 años después, había 500 variedades más de guisantes. En solo este periodo de tiempo tan limitado, el hombre, haciendo cruces, combinaciones realizadas por los horticultores, se pudieron crear esas 500 nuevas variedades de guisantes. Y lo mismo se puede hacer con los perros, gatos, palomas y con la mayoría de los animales domésticos. Y así, el hombre, en poco tiempo, ha creado muchas variedades de estos animales. Esto es lo que observamos en la naturaleza, pero ¿es lícito, extrapolar estos datos de los cambios que hacemos y decir que de una célula han surgido todos los seres vivos que existen actualmente en nuestro planeta? Esto es lo que se hace en evolución. Toman estos pequeños datos, los hechos observados, y en base a ellos se desarrolla la teoría de la evolución. Los hechos no se pueden negar, están ahí, pero ¿el planteamiento es correcto? Esta es la cuestión. ¿Qué hay en torno al origen de la vida? Se habla mucho de que en los laboratorios de bioquímica se ha conseguido formar vida, y eso es falso. En ningún laboratorio del mundo se ha conseguido formar seres vivos. En ninguno se ha formado la más pequeña molécula con capacidad reproductora en base a las leyes del azar. Lo que se ha hecho es lo siguiente. El primero que empezó a trabajar en este campo fue Miller, que ideó un artilugio semejante a este. En un matraz colocaba agua hirviendo. El vapor que desprendía esta agua ascendía por un tubo gracias a una bomba de vacío. Se hacía pasar por una cámara donde había 2 electrodos y se realizaban descargas eléctricas. Dentro de esta cámara, los gases, como el metano, el amoníaco, el agua y el oxígeno que se habían colocado previamente dentro, al recibir estas descargas y mediante un condensador que hacía circular todo esto, se obtenía en una trampa colocada a tal efecto una serie de moléculas. Compuestos orgánicos como por ejemplo el ácido acético, la glicina, el ácido láctico, la alanina, la urea, el ácido aspartico y otros. Todas estas moléculas están presentes en los seres vivos. Así que se dijo que el experimento de Miller había sido un éxito, porque demostraba que en condiciones naturales y bajo esas presiones que suponemos para la atmósfera primitiva de la Tierra, pudieron haberse originado moléculas que dieran lugar a los seres vivos. Hay un problema muy grave en este asunto, y es el de la llamada polimerización. ¿Qué es esto? Existe una diferencia entre las moléculas de los seres vivos y las moléculas que componen la materia inorgánica, que resulta fundamental, y es que la materia inerte está formada por moléculas muy sencillas, muy simples, como el agua o poco más. En cambio, la materia de los seres vivos es tremendamente complicada, formada por moléculas de miles y de millones de pequeños eslabones.
Por ejemplo, una de las moléculas típicas de la vida mencionada antes, el ADN, están formadas por millares de nucleótidos, que a su vez están formados por 3 moléculas distintas, las bases nitrogenadas, el ácido fosfórico, la citosina, adenina, guanina y uracilo. Y forman moléculas que son como cadenas larguísimas. Estas cadenas largas de moléculas se llaman polímeros, así que cuanto más largas resultan, más polimerizadas son. Pues bien, lo que se observa en la naturaleza es que si se dejan sueltos los eslabones de la cadena, los polímeros, los aminoácidos en realidad, estos no presentan una tendencia a unirse por sí solos. Lo que ocurre es que si dejamos moléculas muy complicadas de las que forman los seres vivos, tienden a todo lo contrario. Esto es, a destruirse, a romperse en aminoácidos más sencillos. Así, pasar de una cadena larga a una muy corta tiene una gran tendencia en la naturaleza, y en cambio, al contrario, hay una tendencia mínima. Prácticamente no se da. ¿Qué habría ocurrido con estas moléculas que el experimento de Miller nos demostró que se podían obtener en el laboratorio si hubieran aparecido en las difíciles condiciones de la hipotética Tierra primitiva? ¿Habrían tenido que nadar en un mar repleto de otras moléculas idénticas a ellas para conseguir engancharse y unirse formando cadenas? Y aunque se hubiesen formado una cadena corta, las condiciones ambientales habrían destruido sistemáticamente estas pequeñas cadenas y habrían hecho no difícil, sino imposible obtener cadenas de miles de aminoácidos y dar lugar a proteínas, grasas, ácidos nucleicos, elementos que son significativos para los seres vivos. Este es el gran inconveniente de los experimentos de la época de Miller y de los que se continúan realizando en la actualidad. Pero hay otro inconveniente, y este es quizás más grave que el anterior, lo que se conoce como la disimetría molecular. En las moléculas que encontramos en los seres vivos y en la materia inerte, se presenta una diferencia muy curiosa, y es que los aminoácidos, las moléculas sencillas, los eslabones de las cadenas que encontramos en las rocas y en la materia inorgánica, son como las imágenes de nuestras manos. Del mismo modo que nuestras manos no son idénticas, sino que son simétricas con respecto a un eje y solo coinciden si las giramos 90 grados, en estas moléculas ocurre lo mismo. Cada molécula que encontramos en la materia inorgánica tiene una simétrica, por lo que encontramos moléculas de derechas, dextrógiras, y de izquierdas, levógiras. Sin embargo, en los seres vivos, todas las moléculas son de izquierdas. No hay moléculas de derechas, por lo que la pregunta resultante es obvia. Si creemos, como dice la evolución, que los seres vivos han evolucionado a partir de la materia inorgánica, ¿por qué estos no tienen la molécula dextrógira y la molécula levógira? ¿Por qué han elegido la segunda? Este es un grave inconveniente para la teoría de la evolución todavía hoy, pues nadie ha explicado satisfactoriamente por qué esto es así. En cuanto a los fósiles, generalmente en los libros de texto se presentan las series evolutivas, es decir, que los fósiles que se han encontrado se ordenan en función del estrato en el que fueron encontrados, del periodo y del tamaño, construyéndose una especie de árbol, como el que aparece aquí en torno al caballo, el grupo de los équidos. El primer fósil que se muestra, el Eohippus, el más pequeño, estaría en estratos del Eoceno inferior. Sus patas tendrían 5 dedos, y aquí se ha ido encontrando otros fósiles como el Mesohippus, Merychippus, Pliohippus, hasta el Lecus, que es el caballo actual, el que tiene el cráneo más grande. Las patas se han ido reduciendo hasta un solo dedo, la pezuña de nuestros caballos,
y es el único dedo que le queda, que es el dedo corazón. Entonces, se afirma que esto demuestra la teoría de la evolución. Aquí habría que hacer varias objeciones. La primera es que la evolución requiere la aparición de órganos nuevos, nuevas estructuras que incluso suponiendo que se hubieran dado, en este caso lo que observamos es una degeneración y no una evolución, pues antes se tenía una pata de 5 dedos y ahora se tiene una pata con un dedo, habiéndose perdido los otros en un proceso degenerativo, pero no uno en el que se hayan generado órganos nuevos, suponiendo que esto sea así. Pero otro inconveniente es que estos fósiles no se han encontrado en estratos sucesivos, uno más hondo, otro más arriba, etc., sino que uno procede del norte del continente de América, el otro procede del sur, el otro de diferentes puntos de la Tierra, y se han ordenado como si se tratasen de un puzzle en función del tamaño del cráneo, primero este, luego el otro, y así sucesivamente. Esto es poco ortodoxo, pues lo ideal hubiera sido encontrar toda la serie estratigráfica en un mismo lugar, y no hacer estas correlaciones. Pero es que si nos acercamos más minuciosamente a estos fósiles, descubrimos serias incompatibilidades. Por ejemplo, el Eohippus tenía 18 pares de costillas, el Orohippus solo tenía 15, una tendencia de la evolución que tiende a reducir costillas. Pero es que el Pliohippus tenía 19 pares y el Equus tiene otra vez 18. ¿Qué clase de evolución va hacia adelante después hacia atrás? Esto no se acepta en evolución, sino que se dice que siempre hay una tendencia en las filogenias, en una dirección determinada. Este es sin duda un gran inconveniente. Si nos fijamos en esta otra imagen, vemos dos caballos, uno muy grande, el típico caballo percherón, y una raza de caballo adulto que no crece más. Ambos son individuos adultos, aunque el uno parezca la cría del otro. Así que si estos caballos muriesen y fuesen sepultados por capas de sedimentos y fosilizasen y fueran descubiertos, se diría que primero fue el caballo pequeño y a partir de él, después de millones de años de evolución, apareció el grande, cuando en realidad es que ambos están viviendo juntos, pues son coetáneos en el tiempo. Esto refleja que muchas veces en paleontología se juega con los fósiles de manera que se intenta hacerles decir lo que a uno le conviene, según las ideas preconcebidas que uno tiene sobre cómo ha sido el proceso evolutivo. Pero en torno a la cuestión del caballo, como ejemplo, hay otro aspecto, y es que actualmente existe un mamífero que se llama damán. Es un animal bastante raro, pues su tamaño es aproximadamente como el doble de un conejo. Vive en África e internamente es casi idéntico a un caballo, con el mismo tipo de aparato digestivo, los mismos órganos, con idéntica disposición, e incluso los fisiólogos y los anatónomos dicen que se parece mucho al Eohippus, el primer fósil de la serie del caballo. Y esto nos puede permitir preguntarnos si quizás el Eohippus era un animal parecido al damán y no tenía nada que ver con el caballo, sino que fuera un mamífero adaptado a su medio ambiente como lo está el damán en la actualidad, y no era un eslabón de la serie evolutiva que llevó a originar el caballo, porque hoy coexisten caballos y damanes, según el mismo razonamiento efectuado antes. Lo que más preocupa actualmente a los teóricos de la evolución es la escasez de fósiles, pues si esta es cierta, los fósiles intermedios que deberían existir entre unos animales y otros serían imprescindibles para demostrar que ha habido evolución. Pero, ¿dónde están esos fósiles? ¿Dónde están los que son mitad pez, mitad anfibio? ¿Dónde los que son mitad reptil y mitad ave? ¿Dónde los que son mitad mamífero y mitad hombre?
lo que se llama fósiles intermedios. La realidad es que no han aparecido. En este dibujo se aprecia cómo entre las células y los primeros invertebrados ya perfectamente formados en el fondo del mar hay 1.500 millones de años de evolución, según la teoría evolutiva, en los que no ha aparecido ni un solo fósil intermedio que demuestre que ha habido un proceso evolutivo entre las células y los primeros invertebrados. Lo mismo ocurre entre los invertebrados y los peces. Por ejemplo, las ascidias, extraños animales similares a una patata, con unos orificios por donde les entra el agua, cargada de partículas. Se cree que fueron el origen de los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, etc. Pues entre unos y otros tampoco se han encontrado fósiles intermedios. Sí que se han encontrado muchos fósiles, millones de ellos, pero todos son o de pez o de tipos como las ascidias. Si la evolución fuera un hecho, lo lógico sería encontrar estos fósiles, pero no han aparecido en ningún lugar de la Tierra, y no porque no se hayan buscado, pues durante más de 100 años la comunidad científica lleva intentando descubrir estos fósiles, pero no han aparecido. De hecho, resultaría importantísimo encontrarlos para la evolución, pero continúan perdidos. Lo mismo ocurre entre los peces y los anfibios. Existe un pez llamado Crossopterygio ripidistio que se parece mucho a un pez que vive todavía hoy, el celacanto, que vive al norte de Madagascar, que se pensaba que era un fósil, pero se descubrió vivo cuando un pescador sacó uno en el siglo pasado, a 90 metros de profundidad, con una estructura muy corpulenta. Después se han ido encontrando muchos ejemplares más y se han estudiado. Tienen las aletas muy salidas del cuerpo. Como son parecidos a los anfibios, se ha dicho que podría ser el origen de estos. Hay un anfibio que es el Ichthyostega, que tiene patas, que caminaba, y se ha comparado la pata del Ichthyostega con la aleta del Crossopterygio ripidistio, y se ha dicho que son prácticamente iguales. También se ha comparado el cráneo de este pez con el cráneo del otro, y más o menos coinciden, las vértebras también, y actualmente se dice que el uno evolucionó a partir del otro. Pero si los observamos más minuciosamente, contando el número de huesos de los cráneos, vemos que son distintos. La disposición de los huesos es diferente, los unos son dedos y los otros aletas, pero se han tomado ambos animales porque son los dos únicos fósiles que se han encontrado, y esto no demuestra que en realidad los anfibios hayan evolucionado a partir de los peces. Entre el Ichthyostega y los anfibios actuales, las salamandras, las ranas y las cecilias, tampoco hay ni rastro de fósiles intermedios, de manera que no se han encontrado los eslabones perdidos de la cadena evolutiva. Y lo mismo podemos decir entre el Ichthyostega y los grandes reptiles, los dinosaurios que existieron en la era mesozoica. Se habla, por ejemplo, en cuanto al origen de las aves del famoso Archaeopteryx o Archaeopteryx, del tamaño aproximado de una gallina. De este se encontró en Alemania, en unos estratos de Baviera, un fósil de un cuerpo aplastado en el que a pesar de esto se podían ver las plumas. Tenía una cola y más o menos se encontró lo que vemos en la imagen. Hoy se conocen más ejemplares de Archaeopteryx, 2 o 3 ejemplares más guardados en los museos. En base a este fósil se afirmó que se trataba de una especie intermedia que demostraba que las aves han evolucionado a partir de los reptiles, y se hicieron dibujos de cómo podía haber sido este animal. Existen varios dibujos diferentes. Aquí vemos algo más bien parecido a un pavo con dientes y presenta un dato muy característico, pues tiene unos dedos, unas uñas alares o ejes garroídeos. Otros lo dibujan más bien como un ave rapaz, un águila o un halcón. Otros los dibujan de otra forma, pero
¿Qué podemos decir en torno a este ave? El hecho de que el Archaeopteris tenga dientes en el pico y uñas en las alas demuestra que evolucionó a partir de los reptiles. ¿Es que no existen aves en la actualidad que también tienen uñas en las alas y dientes en el pico? Sí que las hay. Por ejemplo, el oatfil. Es un ave que vive en América del Sur, que posee unas uñas en las alas con las que se sujeta a los árboles trepando hasta las copas de los mismos, vigilando el agua ya que vive en los manglares, y cuando ve pasar un pez se descuelga en picado para atraparlo. Prácticamente no vuela, sino que planea y vuelve a trepar por los árboles. Es por tanto un ave perfectamente adaptada a su medio ambiente, pero no es un ave que esté evolucionando para originar otro ser, sino que está especializada. Otro ejemplo de ave es el Turacus o turaco, que vive en Etiopía, en la parte sur del Sáhara. Africanas exclusivamente, que presentan uñas en sus alas y cuando nacen los pollos presentan unos dientes en el pico que les sirve precisamente para romper la cáscara y salir del huevo. Lo mismo le ocurre al avestruz, que también tiene uñas alares, y nadie dice que estas aves estén evolucionando para transformarse en otras aves más perfectas. Es decir, el argumento de los dientes no sirve para demostrar que ha habido una evolución. Por otro lado, se ha estudiado muy minuciosamente la forma de las plumas del Archaeopteris. Existen dos clases de plumas, las que tienen el raquis, el eje de la pluma en la posición central, por lo que ésta es simétrica, plumas de aves que vuelan mal, por ejemplo los pavos, las gallinas y las aves en general que no son especialistas en el vuelo. En cambio, las aves que vuelan muy bien, las águilas, halcones, buitres, etc., tienen las plumas con el raquis asimétrico. Pues bien, las plumas del Archaeopteris son como las de las buenas voladoras, lo que implica que la hipótesis de que era un mal volador tampoco es convincente, porque sus plumas coinciden con las de los buenos voladores de la actualidad. Sea lo que fuere, el Archaeopteris desconocemos en qué ambiente vivía y qué aptitudes tendría para el vuelo, pero lo cierto es que sus plumas demuestra que volaban bien. Se han intentado hacer dibujos de cómo aprendieron las aves a volar. Resulta curioso ver cómo estos dibujos están hechos por científicos, pero que dejan volar su imaginación con un margen de libertad bastante amplio. Por ejemplo, en los que aparecen estructuras que indican que primero se desarrollaron las alas, pero que las plumas no habían aparecido en el cuerpo. Son formas muy imaginativas de estos datos. Todo esto se viene abajo cuando se descubrió un ave en estratos mucho más profundos que el estrato donde se había encontrado el Archaeopteris y por lo tanto más antigua, que era muy parecida a las aves modernas. Si en estratos 70 millones de años más antiguos, según la teoría de la evolución, que en los que se encontró el primero ya había aves como las modernas, el Archaeopteris no podía ser el origen de las aves modernas. Estos animales son muy raros. Fósiles marinos encontrados a principios del siglo pasado en un lugar de Canadá llamado Burgesseil, que han venido desconcertando a los paleontólogos por todo el mundo porque resulta que no encajan con ningún tipo de los que hoy se conocen, no pudiéndose incluir en el grupo de los artrópodos, porque no son ni arañas, ni crustáceos, ni insectos, ni ciempiés, ni nada de cuanto hoy se conoce. Tampoco se pueden incluir entre los demás invertebrados, no habiendo un grupo en los que colocarlos, por lo que se han creado nuevos grupos. Todos estos son nuevos phylums, palabra que casi equivale a reino, término que hoy ya no se enseña aquello de reino animal ni reino vegetal, pero de cualquier modo
es algo parecido a aquello. También se han encontrado en el mismo lugar otros artrópodos que sí que se han podido incluir en este grupo, pero que son únicos, que no coinciden con ninguno de los grupos de artrópodos hoy conocidos. Al principio, los paleontólogos evolucionistas intentaron disimular este hallazgo e intentaron incluirlos donde pudieron, y donde no sabían ponían una interrogante. Pero hoy los propios paleontólogos evolucionistas se han dado cuenta de que estos fósiles no encajan con la teoría de la evolución que hasta ahora se aceptaba respecto de la evolución gradualista. Una evolución ascendente de la que ya se ha hablado, ya que el tipo de árbol de un tronco común del que salen muchas ramas, y ahora hay muchas especies que al principio se observa precisamente lo contrario. Pues hoy los científicos saben que al principio existían muchas más especies de las que observamos ahora, muchos más tipos diferentes. Es decir, la hipótesis de que de un tronco común van a surgir muchas ramas, lo que se llama el cono de diversidad creciente, resulta ahora que no es así, sino que lo que vemos es que las pocas especies que nos han llegado a la actualidad, retrocediendo al pasado, llega un momento en el que hay muchos más tipos distintos de organismos que se extinguieron desapareciendo de la Tierra. Y no sabemos por qué, y lo que hoy nos ha llegado, los brotes más tiernos del árbol, los que podemos ver, son insignificantes en cuanto a número, originalidad y en cuanto a diferencias morfológicas con los fósiles que se han encontrado en Canadá. Entonces los evolucionistas han cambiado su teoría y dicen que la evolución ya no puede entenderse como un proceso gradual de pequeños cambios acumulativos, sino que se produce a saltos. Y a esto, los evolucionistas, a este tipo concretamente de evolucionistas, se les llama saltacionistas, denominándose así lo que se conoce como la teoría de los equilibrios puntuados. Dicho de otro modo, que la evolución ya no sería una línea ascendente, sino una escalera. Los animales no evolucionan sino hasta el momento en el que de pronto, en el seno de una población, se produce una mutuación muy grande, en la que un animal nace muy diferente de su antecesor, produciéndose una especie distinta. Evidentemente, se han de producir dos mutaciones, en un macho y en una hembra, y esos dos individuos se cruzan y aparece una raza distinta que a lo mejor está millones de años sin evolucionar, otro peldaño de la escalera, hasta que de pronto se produce otra mutación, otro monstruo viable, y se origina una nueva especie. Esto es lo que se acepta hoy para la evolución. Estos son los evolucionistas innovadores que sostienen esta teoría desarrollada por Stephen Jay Gould. Y uno de los libros más interesantes que ha escrito es el titulado La vida maravillosa. Y viene a decir que todo lo que se había pensado hasta ahora en evolución es falso. Que la teoría sintética de la evolución no se puede sostener porque no hay fósiles intermedios que la demuestren. Entonces, en ausencia de estos, se propone esta otra teoría, que no necesita de los mismos, porque si de una especie ha surgido otra distinta, pues evidentemente no ha habido una evolución lenta con las consiguientes formas intermedias, y se crea así la teoría saltacionista de los equilibrios puntuados. Sin embargo, los creacionistas pueden opinar de otra manera. En base a los hechos, el creacionista puede decir que lo que observamos en la naturaleza es que al principio, hace mucho tiempo, existían muchas formas distintas de seres vivos y que ahora hay pocas. Estos tenían una mayor riqueza antes que ahora,
Lo que ocurre es que se han ido extinguiendo. Evidentemente, los evolucionistas afirman que los seres vivos fueron creados por Dios y a lo largo del tiempo han ido extinguiéndose, y lo que hoy nos ha llegado lo ha hecho debido a las leyes del azar. Desde el punto de vista creacionista, se dice que la variación puede ser de la siguiente forma. Dios crea unos tipos, el tipo hombre, el tipo caballo o el tipo perro, como se decía anteriormente, y estos pueden dar lugar por variación, por microevolución, a otras poblaciones distintas, y así los caballos conducen a la forma asno, a la forma cebra, el mulo, el onagro, etc. Y el perro al tipo zorro, al tipo hiena, chacales, coyotes, etc. Todos ellos surgirían a partir de este, pero aquí hay un dato interesante, y es que los creacionistas se refieren al diluvio como una catástrofe que destruyó la mayor parte de la fauna, que pudo ser la responsable de la extinción de las especies a las que nos referíamos antes, que eran mucho más ricas y abundantes, eliminando a todas aquellas que no pudieron sobrevivir a este diluvio y que luego se fueron diversificando, también llegando hasta nuestros días. Este es el planteamiento creacionista como respuesta a lo que encontramos en la naturaleza. En cuanto al origen del hombre, existen muchos fósiles y muchos cráneos, y normalmente los nombres que se dan suelen ser difíciles de pronunciar, aunque básicamente hay tres grupos. Los Australopithecus. Aquí tenemos dos, el africano y el robustus. Lo que se conoce actualmente como Homo erectus, que antiguamente se les dio otros nombres como el hombre de Java, el famoso Pithecanthropus erectus, el hombre de Pekín, el Sinanthropus pekinensis, que también se clasifica como Homo erectus, el hombre de Neandertal y el hombre de Cromañón, que ya era un Homo sapiens. Con estos cráneos se hace lo siguiente. Se mide la capacidad craneal rellenándolos de plomo como con pequeñas bolitas de perdigones, y midiendo este volumen se puede saber el del cerebro. Si hacemos la extrapolación, es decir, que el volumen del cerebro es proporcional a la inteligencia, podemos decir que el que tenía el cerebro más grande era más inteligente. Pero, ¿es esto correcto? Pues no siempre, porque sabemos que existen animales que tienen un gran cerebro, pero no por eso son más inteligentes que nosotros, pues la inteligencia está en relación con la complejidad de las neuronas y el número de estas, y no con el volumen del cerebro. Pero dejando esto aparte, lo que se hace es que con estos cráneos se construyen gráficos como este. 500 gramos de capacidad tenía el cerebro del Australopithecus, los australopitecinos, pues hay varias especies. Después venía el Homo habilis, que tenía alrededor de 800 centímetros cúbicos, entre 700 y 800 para ser más exactos. El Homo erectus rondando los 1000 centímetros cúbicos y el Homo sapiens con bastante más de 1000 centímetros cúbicos de capacidad. Como se ve, la conclusión es fácil, pues simplemente es trazar una curva ascendente, pero la pregunta es si esto es cierto. ¿Realmente ha sido así? Si miramos, por ejemplo, los libros de texto que se utilizan habitualmente, se les explica a los alumnos las teorías que hoy existen para explicar el origen del hombre, y no hay una sola teoría, sino varias. Aquí, por ejemplo, se recogen 6. El esquema clásico del origen del hombre establece primero que hay un estado driopitecino, después los Australopithecus, el Homo erectus, y por un lado aparecen los neandertales, que no tienen nada que ver con la línea que produce el Homo sapiens. El esquema de Teilhard de Chardin, que es del año 1956,
difiere notablemente de este, y así como aquí los neandertales son una rama abortada que no conduce a nada y se extinguieron, en el esquema de Teilhard de Chardin, los neandertales estarían en la línea ascendente, primero Australopithecus, Pithecanthropus neanderthales y el Homo sapiens. Son esquemas no totalmente diferentes, opuestos. El esquema de Robinson de 1972, al Homo africanus u otro tipo de Australopithecus le sigue el Homo erectus y a estos el Homo sapiens. En cambio, el Australopithecus africanus y el robustus son líneas aparte que no tienen nada que ver con el linaje humano. En cambio, en el esquema de Louis Leakey de 1972, los Australopithecus no tienen nada que ver con la ascendencia del ser humano. Son una rama abortada y el Homo erectus tampoco tiene nada que ver con la rama abortada. Por tanto, cada autor defiende su propio esquema y no hay ni mucho menos unanimidad en todo esto. El esquema de Pilsen y Gow en 1974, también los Australopithecus son anteriores al Homo erectus. En el último de los esquemas, en 1976, dice que el Homo erectus es una rama abortada que no tiene nada que ver con la línea que produce al Homo sapiens. Hay disparidad de criterios y opiniones, y en resumen, lo último que se ha publicado en este sentido en una revista francesa es este último. Por un lado tenemos fósiles del Australopithecus afarensis, luego tenemos al Australopithecus boisei, luego el africanus, y finalmente se han puesto puntos suspensivos que indican que no se sabe de dónde surgieron, pues simplemente tienen los cráneos. Lo mismo ocurre con el Homo habilis y el Homo erectus. Conducirían, por un lado, al hombre de Neandertal, Homo sapiens neanderthalensis, que se extingue, que no tiene nada que ver con el hombre moderno, y al Homo sapiens sapiens, que es el hombre moderno. Esto es lo que se acepta hoy en la teoría de la evolución. Sin embargo, en Barcelona vivió Ramón Malagarriga, un sistemático que se pasó la vida clasificando los cráneos humanos fósiles y llegó a la conclusión de que todos los cráneos humanos se podían clasificar no en especies distintas del hombre, sino en razas diferentes, pero que todos eran seres humanos. Él dijo que los cráneos de Cro-Magnon, Madeleine, Pavilán, Grimaldi, Overgraffen y Blum todos corresponden al Homo sapiens europeo. Los de Neandertal, Gibraltar, etc. corresponden al Homo sapiens neanderthalensis. Los de Rhodesia al Homo sapiens rhodesiensis. Los de Java al Homo sapiens oloensis. Los de Pekín al pekinensis. Los de Ciudad del Cabo al capensis. Los de Heidelberg en Alemania al Homo sapiens heidelbergensis. Todos son Homo sapiens, todos son hombres, simplemente razas distintas que se extinguieron quedando fósiles de ellas. Es decir, tenemos otro planteamiento diferente al que nos presentan los teóricos de la evolución, y es que el hombre siempre ha sido hombre, y las variedades que encontramos en los fósiles eran poblaciones, razas distintas, pero de hombres, no de monos. Variabilidad dentro de la especie, no entre monos y hombres. Es otra opinión. Y lo que resulta más interesante para los creacionistas son los hallazgos de cráneos humanos del hombre moderno con la misma capacidad encefálica en estratos más profundos que los de los Australopithecus, los del Homo erectus y los de los pithecanthropinos. ¿Esto qué quiere decir? Si en un estrato más profundo que los de los fósiles se encuentra un cráneo humano, implica que los unos y los otros eran contemporáneos.
Por ejemplo, el cráneo de Olmo pertenece a un Homo sapiens encontrado en aquel lugar de Italia en 1863 por Cocchi y pertenece a estratos del Pleistoceno. Otros cráneos se han encontrado como el de el de Castenedolo, también en Italia, en 1870, en estratos del Plioceno en el Terciario. Y otro como el de Calaveras, ahora sí, que se encontró en California por Matheson en 1886, también en depósitos del Terciario. Hay muchos más fósiles de este tipo, no solo de cráneos, sino de mandíbulas y otras piezas del cuerpo. ¿Pero qué ha pasado con ellos? Como no encajan con la teoría de la evolución, han sido discriminados, porque si se encuentran en estratos tan profundos, debe haber sido por una intrusión, un corrimiento de tierra o algo ha debido pasar, pero los descubridores de estos cráneos dan fe de que los estratos superiores estaban perfectamente intactos, y así lo especifican en sus descripciones. Si los tenemos en cuenta, por ejemplo, siguiendo la misma escala de tiempo evolucionista, los cráneos de Castenedolo y Calaveras son de la época de los Ramapithecus, esto es, cuando según la evolución solo existían monos como los chimpancés. Cuando había Australopithecus y Homo habilis, eran contemporáneos también de seres humanos, y el hombre de Pekín y el hombre de Java, el Homo erectus, eran contemporáneos todos estos del hombre de Olmo y de todos los que se han encontrado. Este esquema viene a decir que todos los fósiles que se han encontrado y que se especula con ellos diciendo que son la prueba de la evolución del hombre, eran contemporáneos según estos investigadores. Con cráneos, eso sí, de hombres, y por lo tanto, si existían hombres en la misma época que estos simios, no pudieron evolucionar a partir de ellos. Esta es la postura que mantienen los creacionistas, que todos los fósiles de supuestos simios y seres antropomorfos antecesores del hombre moderno coexistieron con hombres modernos. ¿Cómo podemos concluir con todo esto? Desde este punto de vista, no está bien afirmar lo que se dice actualmente, que la única teoría científica para explicar el origen de la vida y el origen del hombre es la teoría de la evolución, porque no es cierto. Los mismos datos se pueden explicar desde otra óptica, desde la óptica de pensar que hubo un Dios que creó unos organismos que después cambiaron con el tiempo, pero que habían sido creados por Dios. Esta es otra posibilidad. Se dice que esa no es científica, pero ¿por qué no lo es? Porque unos presuponen la existencia de Dios, que es el que crea, y la ciencia rechaza este presupuesto, porque no puede demostrar ni que existe ni que no, de manera que toda la ciencia creacionista se basa en un acto de fe. Pero, ¿y el evolucionismo? ¿No se basa igualmente en un acto de fe? El evolucionismo supone que la materia es eterna y que en un momento determinado comienza a cambiar evolucionando hasta originarlo todo, de manera que también es un acto de fe suponer que la materia era eterna. Es decir, llegamos a la encrucijada de que en el fondo de todas las teorías hay un acto de fe. O crees que la materia es eterna o que la ha creado Dios. El problema es así de simple. Una cuestión de fe. Entonces, ¿hasta qué punto la ciencia demuestra la evolución o demuestra la creación? Esta, en cuanto al problema de Dios, no puede decir nada. Solo puede ver las evidencias.
Pero lo que nosotros podemos hacer es analizarlas y pensar con cuál de las dos teorías encaja mejor. Y esta es la misión de los creacionistas y de los evolucionistas por su parte. Cada uno elige el camino, la opción a tomar.